He dormido durante siglos en lo más profundo del abismo subterráneo. Soy un demonio condenado a un sueño eterno, o al menos lo era, hasta que un día, un joven humano sin idea del peligro me despertó. Según las reglas aburridas de siempre, debía concederle un deseo, riqueza, poder, un futuro brillante, venganza. No hacía falta pensarlo demasiado. Los humanos siempre piden lo mismo, pero él dudó durante mucho tiempo, y al final, me miró con cautela y dijo, ¿podrías ser mi novio? La habitación era estrecha, y el suelo estaba cubierto por un círculo de símbolos trazados de forma caótica. En el centro del ritual, un hombre joven estaba arrodillado, mirándome con absoluta incredulidad. En sus ojos aún flotaban restos de tristeza y desesperación, emociones que no había logrado ocultar a tiempo. Incliné ligeramente la cabeza y lo observé desde lo alto. Había dormido durante demasiado tiempo. Ser despertado de forma tan repentina por un simple humano, no era precisamente agradable, pero tampoco era algo del todo malo. Ser invocado por un humano siempre significaba una nueva distracción. Lo examiné con desgano. Era atractivo. Un rostro bien formado, agradable a la vista. Siempre he sido un poco más tolerante con aquello que resulta estéticamente placentero. Así que lo miré y pregunté con calma, habla. ¿Cuál es tu deseo? Riqueza incalculable. Un futuro brillante. La eliminación de quienes le causaban sufrimiento. No hacía falta pensarlo mucho. Los humanos suelen desear siempre lo mismo. Aún así, esperaba que dijera algo al menos interesante. De lo contrario, mi paciencia no duraría demasiado. Después de todo, a diferencia de los demonios menores, ningún contrato de invocación podía limitarme realmente. Que el humano que me llamó siguiera con vida, dependía únicamente de mi estado de ánimo. Así que, era verdad. El joven levantó la vista y murmuró para sí mismo. No parecía entrar en pánico. Yo simplemente esbocé una sonrisa tenue. Mi deseo es. Parpadeó con los ojos enrojecidos, las marcas de las lágrimas aún visibles en su rostro. Pero se detuvo a mitad de la frase, incapaz de decidirse. Había notado antes un destello de resentimiento en su mirada. Di un paso al frente y murmuré con voz tentadora. ¿Quieres que me encargue de quienes te causan dolor? ¿O prefieres obtener el poder para superarlos por ti mismo? Sus pupilas se dilataron. Su respiración se volvió inestable. Incluso, ¿eso es posible? Mi sonrisa se ensanchó. Claro que sí. Es algo muy sencillo para mí. Pensé que finalmente cedería, que mostraría alivio o urgencia. Los humanos suelen ser previsibles, pero no fue así. Bajó la cabeza y negó suavemente. No es eso. Guardó silencio durante mucho tiempo, tanto, que casi agotó mi paciencia. Finalmente alzó el rostro y me miró directamente. En sus ojos brillaba una luz débil, pero firme. ¿Podrías ser mi novio? Quiero ser feliz. Jamás había escuchado una respuesta así. Un deseo único. La diversión despertó en mí. Presentí que había encontrado una forma interesante de pasar el tiempo. Me incliné ligeramente, y mostré una sonrisa que consideré perfecta. Le tendí la mano. De acuerdo. Nuestras palmas se encontraron. Frío y calor chocaron suavemente. El círculo del ritual emitió un resplandor rojizo. El pacto se selló. Más tarde supe que se llamaba Rómulo Montoya, un humano de 22 años. Nunca explicó del todo por qué había realizado el ritual. Solo compartió información básica. Luego levantó la vista con timidez. Señor demonio, ¿cómo debería llamarlo? Por supuesto, no iba a revelar mi verdadero nombre a un humano. Improvisé uno al azar. Orlando. Él lo repitió con cuidado. Entonces, ¿puedo llamarte Orlando? Sonreí. Claro que sí, Rómulo. Después de todo, ahora soy tu novio. Mientras Rómulo dormía, observé fragmentos de sus recuerdos. Había nacido en una familia acomodada. Con su posición y recursos, su vida debería haber sido tranquila. Pero su hermano menor, Mauro, padecía una enfermedad poco común, que requería tratamientos constantes. Solo Rómulo era compatible. Con el tiempo, su presencia se volvió imprescindible, y su bienestar, secundario. El dolor que sentía, nunca fue tomado en serio. El afecto de su familia, se inclinó por completo hacia Mauro. Las mentiras comenzaron a acumularse. Malentendidos, acusaciones, falsas sospechas. Y todos eligieron creerlas. Así, Rómulo se convirtió en el descartado.
un humano verdaderamente digno de lástima. Y aún así, su deseo no fue poder, ni venganza. Solo quiso construir una ilusión de felicidad. ¡Qué ingenuo! Me pregunté entonces, ¿en qué se convertiría el humano que me había invocado? ¿Seguiría hundiéndose, o finalmente cambiaría su destino? Esperaba descubrirlo. El contrato tenía una duración de 1 año. Rómulo seguramente también lo sabía. Nunca antes había interpretado el papel de novio, pero siendo un demonio como yo, aprender cosas nuevas siempre ha sido fácil. Al final, solo se trataba de actuar. Conseguí una identidad cualquiera en el mundo humano, obtuve algo de dinero, y una casa grande e independiente. Al día siguiente, lleno de entusiasmo, fui a buscar a Rómulo, para comenzar oficialmente nuestro juego. Cuando abrió la puerta, lo que vi fue a alguien aún en pijama, con el ánimo completamente decaído. Al verme, Rómulo parpadeó con torpeza. ¿Por qué viniste? Entrecerré los ojos, y le recordé con amabilidad. Tenemos una cita. ¿No es eso lo que hacen con más frecuencia las parejas humanas? Se quedó quieto un momento, y luego respiró hondo. Pero, todavía son las 6 de la mañana. Pasa primero, dijo, apartándose. Orlando. Su voz fue baja, un poco torpe, como si aún no se acostumbrara a decir mi nombre. No me molestó. Entré en su diminuto apartamento, sin darle importancia. Espera un momento, ¿sí? Voy a cambiarme. Dicho eso, corrió hacia el dormitorio. Cuando volvió, ya llevaba ropa cómoda para salir. A esta hora, supongo que solo podríamos ver el amanecer, comentó. Pero si vamos ahora a la montaña, tal vez no lleguemos a tiempo para las 7. Después de escuchar su conclusión, extendí la mano, y sujeté su brazo. Chasqueé los dedos, y en el siguiente instante, ya estábamos en la cima de una montaña. Rómulo se sobresaltó, y, sin darse cuenta, apretó mi mano. Al reconocer el paisaje, la sorpresa se hizo evidente en su rostro, pero entendía quién era yo, así que se calmó rápido. Orlando, ¿podrías no usar, tu magia tan fácilmente? Alzó el rostro para mirarme. Si no, me cuesta sentir que todo es real. Qué complicado. Aunque tampoco era un gran problema. Asentí. Está bien. Cuando su mano empezó a deslizarse, la tomé con firmeza, y entrelacé nuestros dedos. La mano humana era delgada, clara, con un ligero frío en las yemas. Aparté la mirada en silencio, y lo guié hacia adelante. En la cima había un mirador, pocas personas, mucho espacio. Elegimos un buen lugar, y no tardó en llegar el momento. El amanecer comenzó a teñir el horizonte de naranja. Un arco dorado apareció primero, se fue expandiendo, rompió la línea del horizonte, y emergió por completo. La luz bañó las montañas, y el mar de nubes, con tonos cálidos, un paisaje que se repite cada día. Para mí, no significaba gran cosa, pero al girar la cabeza, y mirar a Rómulo, la luz recorría su rostro, y se reflejaba en sus ojos. El color del amanecer se volvía cada vez más intenso en sus pupilas. Entonces él me miró también, y sonrió. Orlando, ¿no es hermoso? Era una sonrisa completamente relajada, sincera, con un matiz casi infantil. Se veía feliz. No entendía muy bien qué tenía de especial, pero aún así respondí con suavidad. Sí, resultó que salir con alguien no era tan complicado. Servía para pasar el tiempo, y también tenía su diversión. Tras unos días, me di cuenta de que ir a buscarlo siempre era bastante molesto, así que le pedí que se mudara conmigo. Al principio no quiso. Entonces suspiré, fingiendo preocupación. Supongo que tendré que seguir buscándote, como el día del amanecer. Solo así aceptó. Los humanos son frágiles, y llenos de complicaciones. Necesitan comer 3 veces al día. Yo no necesito alimentarme, y nunca he sido humano, así que cocinar no era una habilidad que poseyera. La cocina de la casa era solo decoración, pero cuando Rómulo se mudó, fuimos juntos al supermercado, y compramos muchos ingredientes. Él cocinaba con frecuencia. Cada vez, antes de empezar, me preguntaba con una sonrisa, ¿qué quiere comer Orlando hoy? La comida humana no me llenaba, pero tampoco me molestaba comerla. Así que siempre respondía, acariciándole el cabello con la palma, y diciendo con tono suave, todo lo que prepare Rómulo, me gusta.
Él entrecerraba los ojos, y su sonrisa se hacía más profunda. Según los humanos, un buen novio presta atención constante a su pareja, así que cuando él estaba en la cocina, me acercaba, y lo rodeaba por la cintura desde atrás. Eso es lo que hacen en las series. ¿Pasa algo? Sorprendido, Rómulo se giró para mirarme. Nada. Apoyé el mentón sobre su cabeza, y pensé que su cintura era bastante delgada. Él sonrió, dejó lo que estaba haciendo, y me permitió abrazarlo un rato. Luego dijo con cuidado, mejor espera afuera. Cuando empiece a cocinar, habrá humo y aceite, no quiero que te moleste. En la mesa, apoyé la cabeza en la mano, escuchando los sonidos de la cocina. Entrecerré los ojos. Tal vez me estaba subestimando un poco. Después de todo, yo podía aprender cualquier cosa, incluso cocinar. Había oído que las parejas que viven juntas duermen en la misma habitación. No solo lo había oído, lo comprobé personalmente. Rómulo era despistado. Olvidarlo era comprensible, así que se lo recordé con amabilidad. ¿De verdad? Se quedó quieto, incómodo por un instante. Dormir separados también está bien, no sé si te acostumbrarías. No hay problema, respondí. Esta noche me mudaré a tu habitación. Yo casi nunca dormía, no tenía nada mejor que hacer. Dudó un poco, pero al final aceptó. De acuerdo. Esa noche, Rómulo yacía boca arriba en la cama, tenso, como una pequeña estatua. No hablaba, no me miraba. Me acosté a su lado. Solo entonces se giró con cuidado, y murmuró, Orlando, si me muevo mucho al dormir, y te despierto, por favor avísame. Lo abracé con naturalidad, y le acaricié el cabello. No pasará nada. Rómulo dormía en silencio. Su respiración era suave. Ya lo sabía. Antes, cuando entraba a su habitación, siempre veía ese rostro tranquilo. Ese día habíamos ido al parque de atracciones. Seguramente estaba cansado. Observé su cuello, la piel clara y expuesta, vulnerable, sin ninguna defensa. Sentí un impulso extraño, difícil de describir. Me incliné ligeramente, con extremo cuidado, y apoyé los labios allí, solo un instante, como una prueba de existencia. Rómulo frunció el ceño en sueños, sin despertarse. Su mano buscó instintivamente el borde de mi ropa. Deslicé la mía hasta su cuello, y sentí el pulso tranquilo bajo la piel. Así, seguí acompañando a Rómulo, en este juego llamado noviazgo. Sin darme cuenta, casi 5 meses habían pasado. Gracias a mi talento innato, y mi capacidad de aprendizaje, mi habilidad en la cocina, ya había superado por completo a la suya. Por eso, las 3 comidas del día pasaron a depender casi siempre de mí. Rómulo prefería sabores suaves, pero tenía debilidad por lo picante. Le encantaba el té con leche, y solía pedirlo con poco hielo y poco azúcar. No era algo que hubiera memorizado a propósito. Simplemente, mi memoria era demasiado buena. Un día cualquiera, Rómulo enfermó de repente. Él nunca se quedaba en la cama, pero esa mañana permaneció acurrucado bajo las mantas. Lo llamé 2 veces. No respondió. Me acerqué, y vi que su rostro, pequeño, estaba intensamente enrojecido. Cada respiración era caliente. Al sentirse molestado, abrió apenas los ojos, y me miró. Su voz era débil y ronca. Orlando, me siento un poco mal, creo que estoy enfermo. No era, creo. Estaba claramente enfermo. Su frente ardía, el cabello húmedo se le pegaba a la piel, y el enrojecimiento se extendía, desde los pómulos hasta las orejas. Cuando mencioné el hospital, su cuerpo se tensó de inmediato. Negó con fuerza. No quiero ir al hospital. Sujetó el borde de mi ropa. Orlando, no quiero ir. Está bien, no iremos, respondí. Pero tendrás que tomar medicina. Bajé a buscar un antipirético, preparé agua caliente, y me aseguré de que lo tomara. Después cociné una papilla sencilla. No tenía apetito, y apenas comió un poco. Luego volvió a recostarse, visiblemente agotado. De vez en cuando, una tos contenida le sacudía el pecho. Bajé la mirada. Una vez más pensé en lo frágiles que eran los humanos. Me metí en la cama, y lo abracé con cuidado. Rómulo me miró. Sus ojos, normalmente claros, estaban cubiertos por una niebla suave, desenfocados, confundidos. Tardó un momento.
en reaccionar. Entonces rodeó mi cintura, y se acercó a mí, con evidente dependencia. Orlando, su voz era apenas un susurro. Gracias por cuidarme. Eres la primera persona que se queda conmigo cuando estoy enfermo. No había hecho gran cosa, ni siquiera me había esforzado, y aún así, parecía profundamente conmovido. Qué humano tan ingenuo. Le acaricié el cabello con suavidad. Es lo normal, dije. Rómulo, recupérate pronto. Pasó un tiempo. Su respiración se volvió más estable, y el calor de su cuerpo disminuyó. Vi temblar ligeramente sus pestañas. ¿Te sientes mejor?, pregunté. Sí, mucho mejor. Al separarse un poco, sus ojos aún empañados, parecían ondular con suavidad, como si la fiebre le hubiera nublado los pensamientos. Inclinó la cabeza, y me miró. Orlando, ¿puedo recibir un beso? Su expresión era tan vulnerable, que me quedé inmóvil un instante. Antes de que respondiera, se retractó. Mejor no, podría contagiarte. No lo dejé terminar. Me acerqué, y apoyé mis labios en los suyos, con un gesto breve y controlado. Entre los humanos, un beso es una forma de expresar afecto. Para mí, no tenía un significado especial. Fue solo un acto de consideración, nada más. Cuando me separé, Rómulo respiraba con dificultad. Lo observé en silencio, y una sensación extraña, difícil de definir, se deslizó en mi interior. Confusión, debo admitirlo. Rómulo tenía algo distinto. Al menos, no despertaba en mí el fastidio que suelen provocar otros humanos. Durante este noviazgo, hice muchas cosas que antes habría despreciado, y, curiosamente, no resultaron tan aburridas. Ir juntos al supermercado, discutir qué cenar. Rómulo no resistía los snacks, especialmente los de limón. Ver películas en el sofá, bajo la misma manta. A veces comentaba la trama, otras se quedaba dormido, apoyado en mi hombro. Caminar de la mano por el parque. En tardes soleadas, le gustaba la fotografía, los paisajes, y también tomarme fotos. Compras, talleres, excursiones, viajes. Vimos innumerables paisajes. Rómulo era tímido, y se sonrojaba con facilidad. Le costaba pedir cosas. Excepto aquella vez con fiebre, casi nunca solicitó un beso. Así que, en más de una ocasión, fui yo quien tomó la iniciativa. El invierno se acercaba. En la ciudad del norte, 10 meses habían pasado ya, desde que comencé a ser el novio de Rómulo. Últimamente, había comprado lana, y pasaba su tiempo libre, tejiendo una bufanda. Antes, me había preguntado, Orlando, ¿qué color te gusta? No tenía preferencias, pero al ver su mirada expectante, respondí, negro. ¿Por qué?, pregunté. Quiero tejerte una bufanda, sonrió. Ya casi es invierno, y lo hizo. Mientras tejía, yo me quedaba observándolo. Era solo una bufanda, podría comprarla, pero no dije nada. Cuando se concentraba demasiado, y me ignoraba, me acercaba, y lo abrazaba por detrás. Rómulo, hace rato que no me prestas atención. Entonces se detenía, y me miraba. Sus ojos eran claros, tranquilos, como un lago limpio. Lo siento, me dejé llevar. Se inclinó ligeramente, y dejó un beso suave en mi mejilla. Quiero terminarla pronto. Sentí una leve cosquilla, suspiré, y lo acerqué hacia mí. Es hora de descansar, dije, y lo llevé escaleras arriba. El tiempo pasó muy rápido. En menos de 2 semanas, se cumplirían 13 meses, desde que Rómulo y yo nos conocimos. Era demasiado poco tiempo. Ni siquiera había sido suficiente para mí. Pensé que, si me marchaba, Rómulo probablemente lloraría de tristeza. Así que seguir acompañándolo, un poco más, no era ningún problema. ¿Años? 10 años, incluso toda su vida. Para mí, todo eso no era más que un instante. Rómulo se sumergía en una felicidad ilusoria, y yo tenía la capacidad de tejerle sueños hermosos. Entonces, mantener todo tal como estaba, parecía la mejor opción. Después de todo, era obediente, y demasiado hermoso. Ese día, como de costumbre, paseábamos por la animada calle de comida del centro de la ciudad. Cada uno llevaba un helado en la mano. Este de menta con chocolate está riquísimo, dijo Rómulo, deteniéndose y mirándome.
¿Quieres probar, Orlando? Me acercó su helado, para que tomara una cucharada. Incliné la cabeza, y probé del suyo. Sí, está muy bien. Luego tomé un poco del mío, y se lo ofrecí. El de matcha tampoco está mal. ¿Quieres probar? Parpadeó, y se inclinó rápidamente, para dar un pequeño bocado. Está delicioso. Estaba a punto de decir algo, cuando, de pronto, una voz aguda y estridente sonó detrás de nosotros. Rómulo, al escucharla, su cuerpo se tensó por completo. Los reconocí de inmediato. Eran quienes decían ser su familia. ¿Te dijimos un par de cosas y ya no vuelves a casa? Todo el día vagando por ahí. Ni siquiera piensas en nosotros. Qué desagradecido. ¿Tu hermano ha llorado tantas veces por tu culpa? ¿No vas a disculparte con él? Así que era verdad. Andando con otro hombre. Eres un enfermo. Las palabras cayeron una tras otra. Demasiado ruido. Demasiada molestia. Así que anulé sus voces. De repente, no pudieron emitir sonido alguno. Sus ojos se abrieron con terror. Se llevaron las manos a la boca, pero no salió nada. La gente alrededor empezó a murmurar. En medio del caos, Rómulo seguía inmóvil. Tomé su mano, y lo alejé de allí. Durante mucho tiempo, no dijo una sola palabra. Su cuerpo temblaba sin darse cuenta. Los humanos eran así de frágiles. Me pregunté, ¿qué habría sido de él sin mí? Lo abracé con cuidado, besé suavemente su frente, y le susurré, ya está todo bien, Rómulo, nadie puede hacerte daño. Se acurrucó en silencio, contra mi pecho. Tras un largo rato, preguntó en voz muy baja, ¿les pasará algo? ¿Quién sabe? Tal vez, respondí sin darle importancia. Rómulo se incorporó lentamente. Me prometiste que no usarías tus habilidades, dijo, con una expresión confusa. Incliné la cabeza. ¿Lo hice? No pude evitarlo. Eran demasiado ruidosos. Si algo malo les ocurre, eso sería. Rómulo, interrumpí con suavidad. ¿De verdad te importan? Después de todo lo que te hicieron. Sonreí con calma. He visto desaparecer a muchas personas a lo largo del tiempo. No tienes que cargar con eso. Esto es una sociedad con leyes. No se puede actuar así. Su voz se elevó, nerviosa. Pero yo no soy humano, expliqué con paciencia. Solo los alejé, nada más. Para mí es algo cotidiano. No tienes que preocuparte. Su expresión se apagó de golpe. Claro, tú no eres humano. No me gustó verlo así. Me sentí irritado. Antes de poder decir algo más, se levantó, y me empujó suavemente hacia la puerta. Hoy no quiero dormir contigo. Por favor, sal. Cerró la puerta, y la bloqueó. Me quedé mirando en silencio. Era la primera vez que reaccionaba así conmigo. No estaba enfadado. Solo me pareció curioso. Cuando se durmió, entré sin hacer ruido, y me acomodé a su lado, abrazándolo como siempre. Al día siguiente, Rómulo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Nuestra relación no cambió, incluso parecía sonreír más. Un día, tras un beso prolongado, me miró con una sonrisa suave, y preguntó, «Señor demonio, ¿me amas?» No usó el nombre falso. Esta vez, iba en serio. «¿Amor?», respondí, acariciando su cabello. «Rómulo, ese concepto no es para mí». Seguía sonriendo, pero en sus ojos se acumulaba una tristeza profunda. Era una broma. Sentí un dolor extraño clavarse en mi pecho. Fruncí el ceño, y lo ignoré. Últimamente, Rómulo dormía inquieto. Se despertaba sobresaltado. Entré en sus sueños. Allí vi sus pesadillas. Recuerdos repetidos, voces duras, miradas frías. Al principio intentaba explicarse, luego dejó de hacerlo. Se volvió silencioso. No me gustaba verlo así. Cuando sonreía, era mucho más hermoso. Así que, en sus sueños, me aseguré de apartar todas esas sombras y mantenerlas lejos de él. El tiempo pasó con rapidez. En menos de 2 semanas, se cumplirían 13 meses desde que Rómulo y yo nos conocimos. Era tan poco tiempo, todavía no me había cansado de esta compañía. Pensé que, si me marchaba, Rómulo seguramente se pondría triste, incluso lloraría en silencio. Acompañarlo un poco más tampoco era un problema. Años, 10 años, incluso toda la vida de Rómulo. Para mí, todo eso no era más que un instante fugaz. Rómulo vivía inmerso en una felicidad construida con ilusión,
Y yo tenía la capacidad de tejerle sueños hermosos. Así que decidí mantener las cosas como estaban. Después de todo, era demasiado dócil, y demasiado hermoso. Ese día, como de costumbre, paseábamos por una concurrida calle de comida en el centro de la ciudad. Cada uno llevaba un helado en la mano. Este de menta con chocolate está riquísimo, dijo Rómulo, deteniéndose y girándose hacia mí. Orlando, ¿quieres probar? Me acercó la cuchara. Bajé la cabeza y tomé un poco del helado. Sí, está muy bien. El de matcha tampoco está mal, dije, ofreciéndole el mío. ¿Quieres probar? Rómulo parpadeó, se inclinó y dio un pequeño bocado. Sonrió. Está delicioso. Estaba a punto de decir algo más cuando, de pronto, una voz aguda y desagradable rompió el ambiente. Rómulo. Al girarse, su cuerpo se quedó rígido. Yo los reconocí enseguida. Eran las personas que, en nombre, se llamaban su familia. Las palabras duras cayeron una tras otra, llenas de reproches y desprecio. El ruido era insoportable, molesto, cansino. Así que el sonido se detuvo. Las miradas alrededor se llenaron de sorpresa, y el caos comenzó a extenderse. En medio de todo, Rómulo permanecía inmóvil, como si no pudiera reaccionar. Tomé su mano y nos alejamos. Durante mucho tiempo, Rómulo no dijo nada. Su cuerpo temblaba levemente. Los humanos eran frágiles, bastaba un pequeño golpe para quebrarlos. Lo abracé con suavidad, besé su frente y le susurré. Todo está bien, Rómulo. Nadie puede hacerte daño. Mucho después, su voz apenas audible rompió el silencio. ¿Ellos, estarán bien? No lo sabía. Tal vez, respondí con indiferencia. Rómulo me miró, cansado. Tú prometiste que no usarías tus habilidades. Incliné la cabeza. Quizá, pero eran demasiado ruidosos. Él bajó la mirada. Este es un mundo con reglas, no se puede hacer lo que sea. Yo no soy humano, le expliqué con paciencia. Para mí, solo fue silencio. Su expresión se apagó. Claro, tú no eres humano. No me gustó verlo así. Esa noche, me pidió que me fuera. Cerró la puerta. La primera vez que lo hacía. Esperé. Entré cuando ya dormía, y lo abracé como siempre. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Incluso sonreía más. Un día, tras un beso largo, alzó la mirada y preguntó en voz baja. Señor demonio, ¿me amas? No usó el nombre falso. Respondí con calma. El amor no es algo que me pertenezca, Rómulo. Sonrió. Pero en sus ojos había tristeza. Era una broma. Sentí una punzada extraña en el pecho. Últimamente dormía mal. Así que entré en sus sueños. Allí vi su pasado. Palabras duras. Soledad. Silencio. En los sueños, yo hacía desaparecer aquello que le causaba dolor. Unos días después, miró el calendario. Faltan 3 días, dijo. Cuando termine el año, te irás. Sí, respondí. Mentí. A menos que aceptes hacer algo por mí. ¿Qué cosa? Lo abracé y susurré. Despídete de aquello que más te atormenta. Rómulo guardó silencio. Luego dijo. Está bien. El último día, le di el objeto que había pedido. Él también me dio un regalo. Ábrelo después, dijo. Se fue bajo el sol. Adiós, Orlando. Te espero, Rómulo. Esperé. Ordené la casa. Preparé todo para su regreso. Pero nunca volvió. Me dijeron que lo encontraron junto al mar. Tranquilo. En paz. Como si por fin hubiera descansado. Comprendí entonces muchas cosas. Los gestos. Las despedidas. Las sonrisas extrañas. Y lo entendí. Rómulo siempre lo supo. La persona de la que quería despedirse, era de sí mismo. Mi pequeña y más preciada compañía se había ido. Y yo estaba furioso. Profundamente, intensamente furioso. Sabía que ciertas personas lo habían empujado hasta ese final. Pero incluso después de que todo llegara a su término, Rómulo no regresó. La inquietud me devoraba. Sentía como si algo estuviera a punto de estallar dentro de mi pecho. Contuve esa emoción extraña y regresé a la casa. Ya no podía llamarse hogar. Era solo una estructura vacía. Abrí el regalo que Rómulo me había dejado. Dentro había una bufanda negra, tejida a mano con evidente cuidado. Y una carta. Viví un año increíblemente feliz. Gracias, señor demonio. La daga es hermosa, permíteme quedármela de forma egoísta. Deseo que el resto de tu existencia esté llena de calma. Mis dedos se tensaron sobre el papel. Me di cuenta a tiempo y aflojé la fuerza. Seguía enojado. Tan enojado que cada respiración parecía quemar por dentro.
Era un sentimiento desconocido. ¿Esto era la furia llevada al extremo? Tenía que verlo. No permitiría que desapareciera así, sin más. Busqué entre recuerdos antiguos hasta encontrar la respuesta. Y entonces fui a ver al ángel Percy. Dame el prisma del origen, dije sin rodeos. Él me observó sorprendido. ¿Un demonio también siente frío? Comentó al ver la bufanda. No tenía paciencia. Entrégamelo. No repitas la pregunta. Los ángeles y los demonios rara vez se cruzaban. Mucho menos conversaban. ¿Para qué lo necesitas? Preguntó. Si tu motivo es válido, quizá pueda prestártelo. He perdido algo que me pertenece. ¿No puedes recuperarlo tú mismo? Se ha ido para siempre. Percy guardó silencio. Lamento oírlo, pero no parece necesario llegar tan lejos. No quiero reemplazos, respondí con firmeza. Solo quiero a él. La luz de la luna se distorsionó. El mundo comenzó a disolverse entre mis dedos. Cuando recuperé la conciencia, escuché una voz familiar. Orlando, ¿vamos por un helado? Bajé la mirada. Allí estaba Rómulo, vivo, presente, sonriendo. Me quedé sin palabras. ¿Qué pasa? Preguntó, tocándose el rostro. ¿Tengo algo raro? Lo acerqué y apoyé la frente contra la suya. Nada más. No permitiría que volviera a desaparecer. Esta vez, no dejé que se cruzara con nadie que pudiera lastimarlo. Caminamos juntos. Siempre juntos. Retiré todo aquello que pudiera hacerle daño. Esta vez, Rómulo dormía mejor. Esa noche, se movía inquieto entre mis brazos. ¿Qué sucede? Pregunté en voz baja. No terminé la frase. Rómulo se sonrojó de inmediato. No es eso, es que me abrazas muy fuerte. Entonces aflojaré un poco. Guardó silencio. Dicen que los humanos hacen esto cuando están juntos, murmuré. ¿Probamos? Se escondió contra mi pecho. Pasó un largo momento antes de que levantara la mirada. Señor demonio, ¿me amas? Otra vez la misma pregunta. Esta vez, besé su frente. Suspiré en silencio. Claro que sí, Rómulo. Hace tiempo que te elegí. Me quedaré contigo. Las lágrimas aparecieron en sus ojos. Me abrazó con cuidado, como si temiera romper algo. Pensé que, después de todo, Rómulo siempre fue alguien hecho para sonreír. He dormido durante siglos en lo más profundo del abismo. Hasta que un día, un muchacho humano, sin saber en qué se metía, me despertó. Según las reglas antiguas y aburridas, debía concederle un deseo. Riqueza, futuro, venganza. Podía adivinarlo sin esfuerzo. Pero él dudó durante mucho tiempo. Y al final me preguntó, con voz insegura, ¿podrías intentar ser mi novio? Aceptó intentarlo. Dijo que aún no estaba del todo preparado y que necesitaba unos días más. Pensé que, para un humano, dar el primer paso siempre debía de ser difícil. Así que acepté con paciencia. Le pregunté cuánto tiempo necesitaba. Rómulo pensó mucho antes de responder en voz baja. ¿2 semanas? Asentí. Desde entonces, se lo recordaba todos los días, por si se despistaba. Con el tiempo, Rómulo se tapaba los oídos y protestaba. Eres muy pesado. Sonreí. Definitivamente estaba mal acostumbrado. Aún así, cuando se enfadaba, siempre acababa riéndose. Después de un rato, se giraba hacia el otro lado de la cama, fingiendo dormir. Yo me acercaba y lo rodeaba con los brazos. No tenía nada mejor que hacer, así que empecé a hablarle de mí. Nunca tuve un nombre de verdad, le dije. Me llamaban prisión, porque el lugar donde vivía se parecía a un infierno. Pero Orlando, suena bien. Ya me he acostumbrado. Ese fue el nombre que usé en el mundo humano, y también el que Rómulo usaba al llamarme. He vivido mucho tiempo, continué, aunque la mayor parte de ese tiempo estuve dormido. Rómulo se giró para mirarme y preguntó con curiosidad. ¿Ese lugar era fuego? ¿Te dolía? Me hizo gracia. Había fuego, respondí, pero para mí no significaba nada. Él bajó la mirada, pensativo. Entonces, ¿de verdad te quedarás conmigo siempre? Le acaricié el cabello. Claro que sí, le prometí. No me iré. Me miró en silencio, con los ojos brillantes. Ese día, el tiempo pasó de una forma extraña. Yo llevaba siglos existiendo, pero por primera vez sentí algo diferente. No era poder, no era dominio, era elección. Comprendí que no me bastaba con años, ni con una vida humana. Quería estar a su lado todo el tiempo que el mundo existiera. Los humanos son frágiles. Rómulo lo era aún más. Así que aprendí a esperar. Más adelante, decidió mudarse a otra ciudad. Y yo lo seguí. Antes de irnos,
Me aseguré de cortar cualquier lazo con el pasado que pudiera alcanzarlo. Algunas deudas, simplemente, pertenecen al destino. Devolví un objeto antiguo a un ángel llamado Percy. Cuando lo atrapó, sonrió. Pareces de mejor humor, dijo. Yo ya tenía prisa. Rómulo me esperaba para cenar. Cuando estaba a punto de irme, Percy preguntó, ¿te has enamorado de ese humano? Fruncí el ceño. No digas cosas tan incómodas. Él rió suavemente. Entonces protégelo, respétalo, quédate a su lado. Haz de él tu ancla en el mundo humano. Comparte con él tu vida. Me detuve un segundo. Luego respondí. Eso ya lo estaba haciendo. Al llegar al final de esta historia, queda claro que no estamos ante un simple romance fantástico. A primera vista, es un relato sobre un demonio poderoso y un humano frágil que hacen un pacto extraño. Pero en el fondo, esta historia habla de algo mucho más humano, el deseo de ser elegido, incluso cuando uno ya no cree merecerlo. Uno de los mayores aciertos del texto es el punto de vista. Todo está narrado desde la mirada del demonio, alguien que no entiende el amor, la moral humana ni el dolor emocional, y justamente por eso, cada gesto cotidiano adquiere un peso enorme. Cocinar juntos, caminar de la mano, compartir el silencio. Lo que para él es solo pasar el tiempo, para Rómulo es una vida que por fin se siente real. La construcción emocional es lenta, contenida, y muy efectiva. No depende de escenas explícitas, sino de miradas, rutinas y pequeños detalles. Eso hace que el contraste final sea tan fuerte. Cuando el demonio cree que puede controlar el destino, descubre que no todo puede ser protegido solo con poder. Si hay un punto que puede resultar incómodo para algunos lectores, es la forma en que el demonio decide proteger a Rómulo. Desde su lógica no humana, sus acciones parecen naturales, pero vistas desde una perspectiva humana, dejan una sensación inquietante. Y creo que esa incomodidad es intencional. La historia no romantiza el control, sino que nos obliga a preguntarnos qué significa realmente amar a alguien. Al final, esta no es una historia sobre demonios o ángeles. Es una historia sobre elección, pérdida y aprendizaje emocional. Sobre entender demasiado tarde, y aún así, decidir quedarse. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el demonio realmente entendió el amor? ¿O simplemente aprendió a no perder aquello que eligió? Te leo en los comentarios.